vamos muy mal, la verdad es que como país es un poco ya vergonzoso lo que está ocurriendo. Los bancos yo creo que son lo peor, no tienen que tener tanto poder, igual que la política. Que nazca un bebé y ya deba 30.000 euros se me hace una locura. A la larga yo creo que va a llevar muchos problemas. Todo lo que está sucediendo ya se sabe que va a suceder. Lo que la gente no se da cuenta es que entre más dinero haya, menos vale el dinero que ellos tienen. La inflación no es nada bueno. No es algo que vaya a ayudar a la sociedad. ¿Qué es esto de aforar a un político y que haga lo que le da la gana con el dinero del pueblo? Personas que han aportado más de 40 años impuestos no tienen ni garantizada su jubilación, ¿no? Muéstrame los incentivos y te muestro los resultados. Somos marionetas del poder, entonces ahí 100%. Se han gastado dinero tanto del pueblo para invertir en esas pequeñas cosas que no sirven de nada. Habiendo un problema de acceso a la vivienda brutal para las personas de nuestra edad, no creo que tengas que estar invirtiendo tanto en una igualdad de género. Es la política lo que aquí no está funcionando en estos momentos. Hay gente que está interesada en que ese problema se perpetúe. A Irene Montero, cuando en el Ministerio de Igualdad le han dado 2.000 millones, ¿y qué ha hecho con esos 2.000 millones? Pintar un parque de rosa. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al Politiquero. Hoy vamos a adentrarnos en cómo el poder político ha transformado el dinero en un arma de control, desde la deuda pública desbocada hasta un banco central que imprime dinero de la nada, y ahora las monedas digitales de Banco Central que podrían establecer el mayor mecanismo de control monetario jamás implementado. Si te importa tu futuro, quédate, porque esto te afecta. ¿Qué opina del nivel de deuda pública de España actualmente? ¿Cree que es sostenible a largo plazo? Eso son cosas que al final caeremos otra vez. O sea, no deja de ser una bola de nieve. Depende de la velocidad que coja de la cuesta, se infla más o se infla menos. Yo creo que se podría sacar más dinero de otras cosas, debido a que en España probablemente es uno de los países que tiene más turismo y yo creo que se podría sacar más dinero de ahí. España es el país que más tiene deudas, por así decirlo, con la Unión Europea. De hecho, creo que a largo, como no haya un cambio, haya un giro de los acontecimientos, vamos a tener una gran deuda muy perjudicial a nuestro país. Pero así vamos muy mal, la verdad es que como país es un poco ya vergonzoso lo que está ocurriendo, pero en todos los sentidos. O sea, ya no es por temas o sea, es la política lo que aquí no está funcionando en estos momentos. Bueno, yo lo veo como en una casa. O sea, si mi madre me pregunta, mira, voy a comprar un televisor y voy a pedirle al banco un préstamo para comprar el televisor, yo te digo, vale, ¿en qué estás gastando ese dinero? ¿Es un dinero sobre el cual tú vas a ver un retorno o es un dinero que tú solo vas a prestar y vas a pagar intereses y solo te va a llevar la cuenta la cuenta de banco para abajo? En parte podríamos decir de que el Estado también es una empresa y tendría que aprender a generar ganancias y no gastar más de lo que tiene. Entonces la deuda parece de eso. Me parece un nivel de deuda bastante elevado para lo que es la economía de España y que esto ahora estamos bien, pero en un futuro seguramente la economía pues se estanque o no crezca al nivel de la deuda y la deuda llegue a un punto que nos toque pagar a todos. Yo creo que España intenta llevar a cabo una agenda que en teoría se ve muy bien y la gente apoya, pero si tú te paras a ver el retorno que tiene culturalmente, socialmente y económicamente el país, no es algo que vaya a ayudar a la sociedad. Entonces diría que no está justificada la deuda pública en España. Tú te paras a ver la página que te muestra lo que debe cada persona, o sea, que te divide la deuda por cada persona que vive en España y no para de crecer y sube de una manera increíble. No creo que eso esté justificado. Una gestión que sí que genera beneficio para el Estado es la lotería, dentro de esa manera. Para la lotería sí que se ha demostrado que en lo que vende y lo que genera tiene beneficios. Pero claro, un Estado sí al final tiene que tener una deuda es porque está haciendo mala gestión. Es así. De hecho, las loterías y apuestas del Estado son de las pocas empresas públicas que generan beneficios. Es muy curioso eso, ¿no? Eso sí que es curioso, la verdad. Por ejemplo, Estados Unidos tiene la deuda más grande del mundo, pero también la economía más grande del mundo. Y pues gracias a eso se pueden mantener. En cambio nosotros en España la economía no va creciendo. Bueno, a ver, al principio está creciendo el Producto Interno Bruto, pero por el principio era por el tercer sector, que era el del consumo y no por el de la producción. Ahora está rondando los 1,7 billones, billones en español. Sí. Es una absoluta locura. Para mí es una locura, o sea, que nazca un bebé y ya deba 30.000 euros se me hace una locura. Exacto, ¿qué opinas de eso? De que realmente... El de Galdón.
El El Decathlon está en esta calle, si sigues todo recto, y luego vas a la izquierda. Ahí está el Decathlon, sí. Todo recto y luego a la izquierda. Vale, queda bien. ¿Quién cree que debería asumir la responsabilidad de pagar esa deuda? Hombre, pues el que ha metido la mano, como es normal. Esto lo tiene que asumir el que se lo ha llevado, o sea, es claro. Es claro que el que ha hecho cosas que no debe hacer, porque yo, por ejemplo, tengo una empresa y yo si hago un defalco o algo lo que sea, a mí me vienen a buscar. ¿Pero por qué? Porque soy muy pequeñito. ¿Qué es esto de aforar a un político y que haga lo que le da la gana con el dinero del pueblo? No, esto no, para nada. Hombre, nosotros no, porque al final si nos están prometiendo todo en plan lo que nos prometen con estos impuestos ya llega esto, pues yo creo que a ellos les sobra el dinero como para gestionar eso, no tenemos que ser nosotros también los que estemos con estas deudas, porque al final, o sea, si tuviéramos deudas las tendríamos ya por nuestra cuenta ajena, ¿no? Creo que la deuda va incrementando y la destinación de los fondos para lo que se han destinado los fondos, de nuevo repito, probablemente es bastante controversial, áreas que no protegen de verdad. Yo personalmente considero que los impuestos deberían de ser designados a la sociedad que lo paga, ¿no? Sí siento que hay muchas ayudas externas o los fondos se derivan a otros países, a actividades que no tienen ningún sentido relacionados con España, ¿no? Y eso no me parece correcto. Al final pensaría que España debería de velar por su gente. Yo lo único que sé es que votamos a quien votamos y ellos son los responsables y si ellos ven conveniente hacer eso, pues... Hay una frase muy importante y que es muy conocida, que es muéstrame los incentivos y te muestro los resultados. Yo creo que es esto mismo, la gente que está en el poder tiene un periodo de ejecución de 4 años. Entonces tiene que ejecutar en esos 4 años para no molestar a la gente, para que después puedan votarlo. Si tú le dices a una persona la deuda que tiene, no es algo que vaya a aceptar, no es algo que por lo cual te vaya a ver por buenos ojos. Entonces entiendo que igual se oculte. Me parece muy mal porque al final los errores de uno no tienen nada que ver con los de los demás. Tipo, yo no tendría que estar pagando por cosas de gente que influye en todo el país, sí, pero no es mi culpa. Yo no lo decido, ni nadie de aquí, y de hecho la mayoría estamos en contra de las decisiones que hacen arriba. Al final nuestros hijos y nuestras familias que vengan próximas van a cargar con una deuda aún mucho mayor que la que tenemos nosotros, porque si esto no cambia, al final España está muy endeudada y cada vez va a subir ese incremento, entonces obviamente sí, eso va a perjudicar al futuro y como esto no haya un cambio, nadie le dé la importancia que creo que se necesita en esto. ¿Crees que se está desperdiciando mucho dinero público? Pues por lo poco que conozco, sí sé que fondos públicos se van destinados a muchos países a actividades que no tienen ni sentido, ¿no? O sea, no quiero entrar en puntos, pero cosas que no apoyan nada a la sociedad ni aportan nada a la sociedad interna, ¿no? Y de paso vemos personas que han aportado más de 40 años impuestos, no tienen ni garantizada su jubilación, ¿no? Entonces eso es algo muy delicado, pensaría. No, para nada. Creo que están cumpliendo más la función para cosas que son menos necesarias y para cosas que no nos benefician muy bien a nosotros. Claro, cosas que no son tan necesarias y que no nos benefician tanto como que, por ejemplo. Bueno, es que no quiero sacar aquí temas muy bueno, pero pues sí, cosas de política quizás. Creo que el sector público no optimiza cada euro que gasta, lo usa, bueno, ya sabemos por qué, porque no es algo que les cueste de su bolsillo, como yo también lo haría. Yo creo que nosotros nos veríamos pervertidos en esa posición. Entonces yo creo que sí, yo creo que en cosas como la igualdad de género, que a ver, yo la soporto, yo quiero que haya una igualdad, pero creo que nos estamos pasando mucho. Yo creo que es un tema que se desarrolla hace un tiempo y seguimos dándole cuerda, pero le seguimos dando cuerda porque hay gente que está interesada en que ese problema se perpetúe, aunque sea de una manera imaginaria. ¿Crees que hay como mucho dinero para algunas cosas, pero luego para cosas realmente importantes no hay? No lo hay. O sea, es como cuando... Nos quitan mucho, pero luego, ¿dónde está ese dinero? Exacto, ¿dónde está ese dinero? Es como cuando te dice que a Irene Montero, cuando en el Ministerio de Igualdad le han dado 2.000 millones, ¿y qué ha hecho con esos 2.000 millones? Pintar un parque de rosa. Pintar, ¿cómo te digo? La señalización, porque el hombre tiene que estar delante y no la mujer. O sea, son cosas tonterías que la gente se han gastado dinero tanto del pueblo para invertir en esas pequeñas cosas que no sirven de nada. Todo lo que no tenga que ver con algo fundamental para una sociedad, fundamental viéndolo como lo importante primero y lo urgente después.
La igualdad de género yo lo puedo ver como, bueno, algo urgente, pueden haber casos, pero para mí primero lo importante es las bases de la sociedad. Las bases de la sociedad como propiedad privada. Habiendo un problema de acceso a la vivienda brutal para las personas de nuestra edad, no creo que tengas que estar invirtiendo tanto en una igualdad de género. Teniendo en cuenta también todo lo demás, todo lo que falta, también lo caro que está todo, me parece que sí se está desperdiciando bastante. Primero lo importante, después lo urgente. Para mí lo importante es facilitar la vivienda, facilitar la propiedad privada, facilitar la seguridad en las ciudades. Estamos viendo que la seguridad en Barcelona, en Madrid, en ciertas partes está yendo en decaída, y creo que esto hace parte de lo importante y no de lo urgente. Entonces creo que todos los impuestos deberían ir a lo importante, que es esto que mencionamos, que son las bases de la sociedad al final. Todo lo otro para mí es secundario. ¿Crees que el Banco Central tendría que tener el monopolio de la moneda? ¿Qué opinas de la emisión monetaria y de la inflación? Creo que el monopolio en la moneda y en la economía es algo delicado. Creo que no debería estar monopolizado en ningún sentido. Pero sí deberían de haber instituciones que se hagan cargo de mantener el control de ello, ¿no? Pero el monopolio creo que en cualquier área es algo muy delicado, porque le das el poder totalmente a una entidad de que haga lo que quiera con las cosas. Tú te paras a ver la tabla de impresión de dinero en Estados Unidos en el 2020, cuando fue coronavirus, y se ve de una manera exponencial. Lo que la gente no se da cuenta es que entre más dinero haya, menos vale el dinero que ellos tienen. La gente se pregunta, vale, ¿por qué las acciones están ahora en máximos históricos, cuando hay mucho desempleo, cuando hay mucha desestabilidad laboral en Estados Unidos? Pero no están viendo el otro lado, y es que se está imprimiendo mucho dinero, y ese dinero la gente que sabe, la gente que invierte, sabe que vale menos, entonces tiene que resguardarlo en activos que tengan valor. ¿Crees que el Banco Central, o una entidad del Estado, tendría que tener el control de la moneda? Por ejemplo, en el caso del Banco Central Europeo. ¿Qué opinas de la emisión de dinero, la inflación y cómo nos afecta? Nos va a afectar a todo, porque directamente si tú sigues el dinero, tanto en efectivo como en electrónico, siempre tiene que circular, es lo importante. Pero si tú sigues prestando dinero y dándolo a otros países que no son el tuyo, no haces crecer el tuyo por el propio país, nadie va a querer nada aquí. La gente se va a cansar, solo viene el turista porque Barcelona está bien, es divertida, tiene muchas fiestas, pero ya está. O sea, Barcelona no es esto, tiene cosas guapas, tiene el laberinto de Horta, tiene Sagrada Familia, el Parque Güell, La Pedrera. Coño, tienen muchos sitios tanto muy buenos y no se cuidan tanto como se tienen que cuidar. No, es que los bancos yo creo que son lo peor. No tienen que tener tanto poder, igual que la política. Bueno, es que eso, que quieren tener todo controlado, ¿no? En plan, el tema de los bancos y todo, o sea, que ya ni se va a poder pagar en efectivo y cosas así para tener todo controlado. Da mucho miedo. A cara del futuro es más fácil, y como que al final también los jóvenes es el método más fácil hacer pum y pagar o lo que sea, pero a la larga yo creo que va a llevar muchos problemas. Entonces, creo que es un mal que hay que correr, sino que hay que ponerle ciertas restricciones al Estado, porque no creo que la sociedad pueda llevar el dinero como lo intentó ser Bitcoin. La gente no quiere ser propietario de su dinero, la gente no quiere resguardar su dinero. Yo pensaba que podría ser la solución, pero la gente no quiere tener esa responsabilidad. Creo que estamos muy lejos de poder hacerlo si en algún momento lo llegamos a hacer, entonces por ahora sí, el Estado lo tiene que llevar, pero con restricciones. O sea, lo que estás diciendo realmente es que la gente, en el fondo, no quiere ser libre. No, yo creo que no. Yo creo que la ignorancia, yo creo que el vivir en una fantasía tiene su confort. Yo creo que es atractivo para la gente. Para mí lo puede ser en ciertos aspectos, en lo económico no. Pero entiendo que pueda ser atractivo, y así se ve en los mercados que es muy atractivo para mucha gente. Si vas al banco y vas a ahorrar dinero, luego al año te das cuenta que en verdad tienes menos dinero de lo que te dicen, y es lo que tiene la inflación. Porque tú al fin y al cabo, igual a 10 años con 100 euros te puedas permitir una buena comida para casa y tal, o al menos subsidiar para un mes, y hoy en día pasan esos 10 años y 100 euros ya no te da para lo de antes. Entonces la inflación no es nada bueno. ¿Qué opinas de algo nuevo que está llegando, las monedas digitales de Banco Central? Esa es una muy buena pregunta. Me estás hablando sobre las CBDCs, ¿verdad? Yo trabajo en el sector, yo soy programador enfocado en blockchain, yo sé cómo se hacen estas monedas, yo sé lo práctico que pueden ser estas monedas para bien o para mal, sé que son programables, sé que
pueden ser traqueables, y esto que se lo des a un Estado, tienes que ser muy ingenuo o confiar mucho en el Estado para que creas que no lo va a usar a su favor y en desventaja de la población. Yo intuyo, mi intuición me dice que detrás de toda buena intención en ese sentido se esconden muchas sombras que nosotros no intuimos. El tema del Bitcoin, de lo del ojo, de la retina y no sé qué, y todas esas movidas súper nuevas e inteligentes, y esto me parece un poco timo y a la vez como desentiendo del tema me da mucho miedo. Entonces prefiero como vivir en la ignorancia con estas cosas, porque si las paro a pensar, pienso, bueno, que vamos a morir todos, yo creo. Sí, a ver, yo de esto de la moneda digital no tenía ni idea, o sea, la primera vez que lo escucho, pero vamos, que me parece pues eso, una suma más a todo lo que nos quieren tener controlado, saber todo lo que haces. Todos los bancos van a saber exactamente por qué utilizamos estos dineros, y con el efectivo hay personas que solamente utilizan eso. Para mí es importante de tener también efectivo. Pues esto lo veo igual que el día que hubo el apagón, que el que no tenía 2 euros en su casa no comió pan ese día. O sea, es que estos son cosas que aquí no vamos a inventar nada, el mundo está ya inventado, ¿entiendes? Todo lo que está sucediendo ya se sabe que va a suceder. Entonces lo que tenemos que ser es un poco cautos y precavidos y estar preparados para estas cosas. No dejarnos influenciar por los canales de televisión que te cuentan lo que ellos quieren, no la realidad. Eso me parece genial, ¿no? Porque, bueno, ese es otro tema, ¿no? El tema de las criptomonedas, las monedas bases que son los fiat de euro, dólar, tal como dices. Creo que eso es algo bueno porque le da a la sociedad una forma de protegerse o mantener economía alejado de las entidades públicas, ¿no? Que monopolizan hoy en día todo este tema. Depende de cómo lo gestionen. Es que ahora la idea no me dice nada, cómo lo gestionan. Lo único ¿Crees que es una tecnología que se puede gestionar bien? Sí, diría, pero sería mucho control también. Que eso tampoco, cero privacidad, eso es poco malo. La tendencia que nadie tiene privacidad no creo que sea buena. Pero en el caso de las monedas digitales de Banco Central es como lo contrario que las criptomonedas, o sea, como Bitcoin. Correcto, o el Ethereum, fiat, tú hablas del fiat, ¿no? Porque sí, o sea, sería como un fiat, pero incluso peor, porque sería un dinero programable por el Estado, totalmente centralizado y vigilado. Y sería como lo contrario, esa es la misma tecnología, la blockchain, pero es utilizada haciendo lo contrario que lo que propone Bitcoin, ¿no? ¿Crees que podría ser un poco peligroso y nos podría llegar a quitar la libertad, que es lo que mucha gente teme? Pensaría que de la forma que me explicas, porque no lo conocía, es delicado también porque estaría monopolizado por entidades a emitir las monedas cuando quieran sin algún tipo de respaldo, tal vez, ¿no? Claro. Sabemos que la criptomoneda tiene respaldo del punto que parte, más las aportaciones de las personas que van haciendo comprando. Por eso te decía, considero que lo sostiene la misma sociedad, la misma gente, y me parece algo muy bueno. No se depende de alguna banca, de algún sistema, y en este caso, si un sistema hace lo que quiere con una moneda digital, ¿cómo garantizas que esta moneda está respaldada por algo? No puede tener cero valor y pueden emitir lo que quieran. Está dentro de la agenda de no vas a ser dueño de nadie, vas a ser feliz. Yo creo que es una agenda que están empujando mucho, sobre todo desde la Unión Europea, y por eso está saliendo este CBDC ahora. Yo creo que sí, que ya te limiten tu dinero, que para mí tu dinero al final es tu vida, porque tú trabajas para obtener ese dinero, entonces no solo te están restringiendo tu dinero, que la gente puede decir, no, el dinero no es lo más importante, pero al final es tu vida, son horas de trabajo líquidas que puedes gastar en ciertas partes y en lo que a ti te convenga. Eso es lo que se va a ver restringido. Da mucho mal rollo, la verdad, porque en el momento yo creo que también como algo vaya mal de ahí es que va a ir mal todo, entonces no. Somos marionetas del poder, entonces ahí 100%. Puede que el Estado diga, no, tú no solo lo vas a poder gastar en lo que te convenga, sino que lo quiero gastar quiero que lo gastes en esta tienda, en esta nueva empresa, por ciertos intereses. O sea, la política yo la veo como son ciertas personas que yo creo que cada uno somos egoístas, que tienen intereses y que tengan poder sobre los recursos de los demás. Eso dice que ese poder se puede ver pervertido y yo creo que así va a ser con estas CBDCs. Beneficioso no sabría decirte, pero lo que sí que aumenta es un control sobre la población. Yo creo que deberíamos culturizarnos como personas. Yo creo que debería haber mucha más cultura de qué es el dinero. Yo creo que debería haber mucha más cultura de
qué es la inflación, de qué es una inversión, de qué es el gobierno, de qué es una educación, de todo esto que al final compone la sociedad y el crecimiento de una sociedad. Y yo creo que sola la gente llegaría a una conclusión que beneficia a la sociedad, en lo cual puede ser que el gobierno tenga menos poder y tenga menos fuerza. Muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, puedes hacérmelo saber dándole al botón de me gusta y compartiendo el vídeo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos. También me gustaría recordarte que tienes los links de mis otras redes sociales en la descripción del vídeo, así que si quieres ver más de mi contenido, puedes seguirme por ahí. Y sin nada más que añadir, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.